Algo que hace en nosotros, o debería hacer en nosotros, es ponernos a pensar. Debería ser una semana en la cual los que somos hijos de Dios deberíamos tener una mentalidad completamente diferente a la que tiene este mundo. Han salido muchos artículos también en esta semana de los diarios locales y también de algunos internacionales, incluso de algunas publicaciones cristianas de otros países, en la cual, bueno, incluso para una de ellas, una que se llama Christianity Today, ahí también me entrevistaron ahí para eso y era como extranjeros, le preguntaron ahí a 2 o 3 pastores acá de Uruguay, esto, ¿no? ¿Cómo se vive la Semana Santa en Uruguay, donde es el país más secular de América Latina y donde hace muchísimos años que se ha buscado por donde se puede de borrar lo santo de la Semana Santa o lo cristiano de la Semana Santa? Comenzando por desde Semana Criolla, la Semana de Turismo, la Semana de la Vuelta Ciclista, todo un montón, ¿cómo? La cerveza, un montón de cosas que se han ido como acumulando porque como con una no alcanzaba, había que seguir sumándole, ¿no? Y justo con un versículo que estábamos leyendo hoy de mañana, a nosotros no nos toca juzgar la forma en la que decidan vivir esta semana los que no creen en Cristo, porque, bueno, claramente ya que lo único que no iba a hacer este mundo era decir esta semana no es para licencia, ¿no? Hay que seguir trabajando, eso no lo iban a hacer, excepto algunos trabajadores que les toca seguir, pero sí buscar otro montón de cosas. Pero sí, bueno, a veces me preocupa la forma en la que los cristianos o los que profesamos una fe cristiana a veces vivimos esta semana y cuánto nos hemos contagiado también del mundo y cómo realmente no tomamos esta como una semana especial para meditar, para dedicarle, para apartarla para el Señor, para apartarla para las cosas de Dios y simplemente también nos sumamos a la movida de este mundo en tomarlo como licencia para salir o para hacer cualquier otra cosa menos que enfocarnos en las cosas de Dios. Pero si nosotros meditamos y tomamos este tiempo realmente para contemplar, hoy estamos en Domingo de Resurrección, pero una de las cosas principales que a lo largo de esta semana nos debería llegar a pensar es en la muerte. No solamente por la muerte de nuestro Señor Jesús, sino como también la muerte de nuestro Señor Jesús representa también o nos lleva a pensar en todo lo que está mal en este mundo y quizá el clímax, el pináculo, lo mayor de lo que está mal en este mundo es que nos lleva a la muerte. Se ha dicho que si uno está vivo hay 2 cosas que tenemos seguro en esta muerte, una es que en esta vida, una es que vamos a sufrir y la otra es que vamos a morir. Después, el resto, ves a saber, está ahí. Ahí puede variar la historia de cada uno, pero algo que todos tenemos en común es que experimentamos dolor y que llegado un momento vamos a experimentar muerte, excepto que el Señor Jesús vuelva antes y que vuelva por nosotros si nosotros estamos en Cristo. Pero en general es algo a lo cual nos lleva a pensar esto. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces yo quiero que cada uno de nosotros reconozca y que pensemos y nos demos cuenta de que es normal porque nos hemos acostumbrado, pero no es natural de que nuestro mundo está roto. Nuestro mundo está roto porque nuestro mundo no fue diseñado por Dios, por nuestro Creador, ni para el sufrimiento ni para la muerte. Sin embargo, se terminó transformando en aquella cosa que todos experimentamos. Incluso todos hemos experimentado muerte, aunque nosotros no estemos muertos. Porque hemos experimentado muchos la muerte de seres queridos, la muerte de personas cercanas, personas a las cuales queremos, y hemos experimentado de este lado de la muerte el dolor, el desgarro, y hemos experimentado también esa separación que produce. Y el dolor y el duelo no es otra cosa que algo muy profundo dentro de nuestros corazones que nos lleva a decir esto no está bien, esto no debería ser así. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay desilusión? ¿Por qué, como han expresado tantos, hay un vacío en el corazón del hombre que pareciera que nada lo puede llenar?
Y esto lo sabemos porque está comprobado, incluso mucha gente que se ha animado a contar su historia de personas que humanamente hablando pareciera que lo tienen todo. Que tienen salud, que tienen dinero, incluso muchos que tienen fama, que tienen reconocimiento, que tienen talento y se sienten completamente vacíos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que rompió a este mundo? ¿Qué fue lo que nos rompió a nosotros? Entonces te invito a que podamos ir a Génesis 3. Primer libro de la Biblia, capítulo 3, tercera a cuarta página, más o menos. Y en el capítulo 1 y 2, en la primera página lo que se nos cuenta es que hay un Dios que es creador, un Dios eterno, que existió desde siempre, un Dios que es amor y que principalmente lo que se nos cuenta en la primera página de la Biblia es que es un Dios generoso. Y al ser generoso, si bien Él no necesitaba de nada ni nadie, decidió por el puro placer de su voluntad crear todo lo que existe. ¿Y cómo nos dice la palabra de Dios que creó todo lo que existe? Lo creó como algo bueno. Lo creó como algo bueno, como algo disfrutable, como algo hermoso. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa posibilidad de alguna vez salir de vacaciones y irse a algún lugar de esos completamente que uno está rodeado por la naturaleza, ¿no? Uno de esos lugares donde uno pierde la señal del celular, donde no puede ser distraído por mensajes o por las redes sociales y uno va un tiempo ahí y se pierde en medio de la naturaleza y uno dice, esto es el paraíso, ¿no? En uno de esos días donde parecía que está en la temperatura ideal, encontró la sombrita ideal, encontró el paisaje ideal. Bueno, déjame decirte que eso no se compara ni en la infimésima parte al estado en el que Dios creó este mundo. Porque Él creó este mundo como algo bueno a sus ojos y en completa armonía, toda la creación, los cielos, la tierra, y después empezó a llenar cada una de las cosas. Empezó a llenar el mar con los peces del mar y con los monstruos marinos. También empezó a llenar el cielo con las aves. Y luego empezó a llenar la tierra, también con todos los animales y las bestias del campo. Y dijo que todo era bueno. Pero también decidió crear al hombre y a la mujer. Y los colocó no solamente en este mundo, que él lo creó como bueno, sino que además creó un lugar más especial dentro de la tierra. Una zona en la cual él le llamó Edén. Y en el centro del Edén dice que Dios plantó un huerto, un jardín, el cual lo llenó de todo lo que el hombre y la mujer jamás podrían llegar a necesitar y a querer, para disfrutarlo de manera excelente para siempre. Y además, una de las cosas que los hombres y las mujeres, los seres humanos más necesitamos para sentirnos plenos, es un sentido de propósito. Todo aquel que le ha tocado alguna vacación extendida, por no llamarle seguro de desempleo, pero imaginemos, ¿no?, que una vacación. Imaginemos que justo te tocó, no sé, alguna vez en tu vida experimentaste que te dieron, por lo general nos obligan a tomarnos un mes entero de licencia y no que lo podés dividir ahí en varias, ¿no? Puede ser que aún en medio de la licencia y aún habiendo recibido el pago de la licencia, o sea que no es que nos esté faltando el dinero, llega un momento que decimos, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿No? La primera semana espectacular, no hago nada, duermo todo el día. La segunda semana vamos a salir a pasear. Y cuando arranca la cuarta semana decimos, che, ¿qué pasó? ¿Un hormiguero en la cola? Estoy re inquieto, no sé qué hacer. Y es porque necesitamos también un sentido de propósito. Y Dios nos diseñó de esta manera. Y colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y nos dio un propósito. Nos dijo, nos puso ahí a la humanidad para que cuidáramos y trabajáramos ese huerto y para que administráramos, para que soyuzgáramos, palabra rara, para que gobernáramos sobre toda la creación. Incluso si leemos entre líneas, si Dios plantó un huerto en un lugar específico y el resto de la tierra estaba creada y era buena, pero estaba media desolada y vacía, y Dios le dijo, ahora ustedes se van a encargar de llenar la tierra. ¡Qué propósito tremendo! Y además en perfecta armonía y amistad con el Creador, al punto que se nos dice que con la brisa de la tarde el Espíritu de Dios se paseaba y estaba con ellos y hablaba con ellos. Y disfrutaban de esa amistad perfecta.
no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había engaño, no había maldad. Todo era bueno. E incluso Dios dijo, cuando creó al hombre y la mujer, era muy bueno. ¿Y ahora por qué el mundo está roto? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue Génesis 3. Y ahí leemos en el versículo 1, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Opa, lo primero que sale de la boca de la serpiente es una mentira. Pero la mujer se da cuenta. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Hay toda una discusión acá, podríamos decir que ya la mujer, aunque se acordaba de lo que Dios había hecho, lo había empezado a tergiversar. Porque Dios dijo que no lo coman, nunca dijo que no lo toquen. Le empezó a agregar algunas cosas, pero bueno, es un tema para otro día. La serpiente contesta, no morirán, directamente desafiando la palabra de Dios. Le respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y otra cosa que hace la serpiente y otra cosa que hace Satanás en nuestra vida, muchas veces es tomar medias verdades y transformarlas en mentira. Dios les había pedido que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal porque quería evitar que ellos conocieran lo que era el mal. Ahora la serpiente toma parte de esto y miente diciéndoles que de esa manera ellos serían como Dios. Ahora, antes de seguir, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? El mensaje central del Evangelio es que en esta escena Adán y Eva deciden pecar, deciden desobedecer y rebelarse en contra de Dios. Y eso rompió el mundo, rompió toda la creación, rompió nuestros corazones. Y a partir de entonces, cada ser humano que ha nacido en toda la historia de la humanidad hemos tomado la misma decisión. Hemos decidido desde tan pequeños, desde antes de tener memoria, comenzar a rebelarnos en cuanto a la ley de Dios. No hemos amado a Dios, no hemos seguido su palabra, no hemos honrado a nuestro padre y nuestra madre. Hemos hecho lo que nos parecía bien a nuestros propios ojos. Y por lo tanto, mucha gente, la mayoría de la gente, no solamente se ha rebelado en contra de Dios, sino viven engañados pensando que no han hecho nada malo. Y eso claramente, si miramos a nuestro alrededor, ha traído muerte y destrucción. Y peor aún, muchos de nosotros no nos damos cuenta que nosotros mismos somos parte del problema. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? En el mensaje más central del Evangelio, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer como hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios, para vivir una vida sin pecado, para que Él como hombre inocente que jamás merecería la paga y el castigo por su pecado, tomara el lugar de un mundo pecador, para que todo aquel que mire en Él y crea en Él y crea en que su muerte fue como un sustituto por la muerte que nosotros merecemos, y si pones un fe en eso, a partir de ahí puede tener la vida que Cristo nos da, y a partir de ahí nosotros podemos experimentar la liberación de las cadenas del pecado, en las cuales quedaron atados Adán y Eva y todos los hombres y mujeres que vinimos desde entonces. Pero me gustaría ahora que miremos algunos detalles más para mostrarnos cómo Jesús radicalmente lo que hace es dar vuelta. Jesús deshace los efectos de la caída y de algunas maneras con algunos simbolismos hermosos que la palabra de Dios nos deja para considerar varios aspectos de nuestra salvación. Entonces, lo primero que pasa, si seguimos leyendo en Génesis 3, es que Adán y Eva en el huerto desobedecieron para hacer su propia voluntad. Versículo 6. La mujer quedó convencida. Genial. Primera conversación con la serpiente. ¿No te llama la atención que hay una serpiente que te habla y que la entendés? ¿No la cuestionás?
cuestiona directamente las palabras de Dios mismo, el Creador, con quien venía haciendo todo perfecto hasta ese momento, y con dos cositas quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y también comió. Y ni me hablen de Adán, que estaba ahí al lado y no hizo nada al respecto. Entonces, en ese momento ellos decidieron desobedecer en el huerto las palabras de Dios para hacer su propia voluntad. Decidieron desconfiar de la bondad y del plan de Dios para sus vidas. Ahora Jesús también se encontró en la noche del jueves, después de la última cena que compartió con sus discípulos, se encontró en un huerto. Y en Mateo 26, 38 al 39, nos dice que cuando él estaba en ese huerto, llevó a sus discípulos, a 3 de ellos le dijo que vayan un poco más lejos con él, y le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adentró un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que él iba a ser traicionado. Jesús sabía que él iba a ser crucificado injustamente por los pecados de la humanidad. Y en un huerto, en un jardín, él habló con el Padre para decir: no mi voluntad, sino la tuya. Haciendo exactamente lo opuesto a lo que en aquel entonces Adán y Eva hicieron y lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Dios, que nos ha dado una vida, nos ha dado un montón de herramientas, nos ha dado dones, talentos, habilidades, tiempo, energía, para que cultivemos eso en un jardín, en un huerto. Y cada uno de nosotros hemos dicho: no tu voluntad, sino la mía. Y Jesús vino a decir: no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Luego de ese pecado vemos que Adán y Eva se escondieron detrás del árbol desnudos y cubiertos de vergüenza. En Génesis 3, versículo 7, el siguiente, pueden dejar ahí su dedo en las Biblias o la aplicación en Génesis 3, porque después vamos a estar viendo otros pasajes. Dice: en ese momento, después que Adán y Eva comieron del fruto desobedeciendo a Dios, se les abrieron los ojos. Era cierto lo que la serpiente dijo, que se le abrirían los ojos, pero no de la manera en la que la serpiente se los quiso insinuar. No era para darles la sabiduría de Dios, se les abrieron los ojos para entender, para darse cuenta de lo que habían hecho. Yo no creo que ese árbol fuera nada místico, que tuviera algún veneno especial, que tuviera alguna cosa rara. Simplemente fue una limitante que Dios dejó para que pudiera existir, aún antes de la caída, el acto de la obediencia. Y no hubo nada milagroso, ni extraño, ni mágico al momento de morder, sino que lo que pasó fue que al hacerlo, entraron en el acto del primer pecado y conocieron, se le abrieron los ojos porque fue la primera vez que ellos experimentaron lo que era desobedecer. Y por eso pudieron conocer el bien y el mal. Antes tampoco tenían el concepto del bien porque era lo único que había. Lo único que había era bien, lo único que había era obediencia, lo único que había era amor, era comunión, era amistad con Dios, era una perfecta unión con Él. Pero a partir de ahí se le abrieron los ojos para decir: hay una tremenda diferencia entre estar cerca y unido a nuestro Creador y disfrutar de Él y haberle dicho que no, haberle dado vuelta a la cara y prácticamente escupirle en la cara en nuestra desobediencia y nuestro acto de rebeldía. Y por lo tanto fueron llenos de vergüenza. Y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado momentos, aun si no hemos llegado al punto donde nos arrepentimos por nuestra vida de pecado, pero todos hemos sido sorprendidos en algún acto el cual nos llenó de vergüenza. Quizás fuimos sorprendidos en el engaño,
Fuimos sorprendidos en el hecho de que alguien nos confió un gran secreto y no guardamos ese secreto, y la persona que nos confió ese secreto llegó a él, que nosotros lo contamos, y que en el momento de, ¡ay, no te puedo creer! Vergüenza. Quizá desobedecimos a nuestros padres, quizá directamente traicionamos a alguien. Y qué tremendo cuántas veces en el momento de pecar nosotros no sentimos vergüenza, no sentimos culpa, pero sí cuando somos descubiertos. Y ellos compartían la vida del mundo con un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve y que está en todos lugares. Y dice que fueron llenos de vergüenza por su desnudez. Se dieron cuenta que estaban desnudos de manera literal, pero también ahora de una manera muy espiritual, en cuanto que ya frente a esta desobediencia y la vergüenza que sentían, ya no hubiera nada que los podía esconder delante de Dios. Y ellos tenían deseo de esconderse. Versículo 8, cuando soplaba la brisa de la fresca de la tarde, el hombre y su esposa huyeron a Dios, al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ellos no es que se desnudaron, ellos ya estaban desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Quiero decirte algo. Vos y yo, delante de Dios, estamos desnudos. No hay nada que vos le puedas... Vos podés tener, quizá, sentirte re bien porque has escondido de tu familia, amigos y de la gente más cercana en tu vida las cosas más terribles que has hecho, que has pensado, las peores intenciones de tu corazón. Están ahí, muy bien guardadas bajo llave y nadie se ha enterado, por lo tanto no sentís vergüenza. Pero te quiero decir una cosa, delante de Dios no tenemos forma de esconder absolutamente nada. Delante de Dios todos hemos probado el fruto y estamos desnudos. Delante de Dios todos hemos sido expuestos a la vergüenza. Pero Jesús fue colgado en un madero, que en la Biblia en hebreo es la misma palabra que se usa en muchas ocasiones para un árbol. Jesús fue, habiendo estado vestido y no solamente cubierto físicamente, pero también lleno de honra hasta ese momento, fue desnudado físicamente y también fue humillado y expuesto a la vergüenza y colgado en esa cruz, en un madero, expuesto a la vergüenza, ¿para qué? Para que vos y yo podamos ser vestidos con su justicia. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguien cometió un delito digno de muerte, son las leyes que el pueblo de Israel estaba recibiendo. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego se lo cuelga en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Entonces Jesús no solamente se expuso a la vergüenza, sino que cumpliendo esta palabra, Él fue hecho en la cruz maldito por Dios por nuestros pecados. Porque Él fue sentenciado a muerte por pecados, pero no los suyos, porque Él era inocente. Fue sentenciado a muerte por nuestros pecados. Y fue de esa manera que Él fue maldito por Dios, recibió sobre sí la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Y además recibió toda la vergüenza que eso implicaba. Para que así nosotros, sea quitada de nosotros la maldición del pecado y podamos ser vestidos por su justicia. En Gálatas 3:13 dice, por eso Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías,
Por eso está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso está escrito, está refiriéndose a Deuteronomio 21. Siguiente, en Génesis 3, vamos un poquito más adelante, en el versículo 17, vemos cómo el pecado de Adán y Eva introdujo también una maldición de espinos. Luego Dios trata con las consecuencias del pecado y le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y acá es también por eso que decimos que el pecado ha roto el mundo, no solamente ha roto la humanidad. Porque también otro pasaje de la palabra dice que la creación gime, o sea, tiene un anhelo, un deseo para que regrese Cristo a arreglarlo todo y Él pueda establecer, como también enseña la palabra, cielos nuevos y tierra nueva que puedan ser librados de la maldición del pecado. Nuestro pecado lo afecta todo. Y nos preguntamos nosotros por qué hay tantos desastres naturales. Y nos preguntamos por qué Dios permite esto, por qué Dios permite sequías, inundaciones, terremotos, tsunamis, enfermedades, plagas. ¿Por qué existen? ¿De dónde salen los virus? ¿De dónde salen diferentes cosas que parecieran no ser culpa de nadie? Y yo quiero decirte, todo eso ha sido culpa del pecado colectivo de la humanidad que ha roto este mundo y ha infectado la misma tierra, la misma creación de Dios, que ha quedado maldita por el pecado. Y por eso también luchamos contra... Dios le dio propósito a la humanidad y ahora nosotros trabajamos en muchos trabajos que no nos satisfacen. Y la gente se esfuerza con el sudor de su frente y a veces ni siquiera le alcanza para comer. Porque la tierra y este mundo está maldito y la humanidad le sigue haciendo daño continuamente a la tierra y a este mundo. Y nos preguntamos por qué estamos como estamos. Pero así como Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva introdujo la maldición de los espinos y los cardos en este mundo, Jesús llevó una corona de espinos al liberarnos de la maldición de la muerte y del pecado, convirtiéndose, siendo coronado rey, como aquel que al resucitar fue sentado a la diestra del trono de Dios para gobernar sobre toda la creación y sobre todo el mundo. Y cuando vuelva a reinar con esa corona, ya no de espinos, pero de gloria, liberará al mundo de todos los efectos del pecado. Leemos en Mateo 27:27, algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, el color de los reyes, para burlarse de él. Armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colgaron una caña de junco en la mano. Colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Y nosotros nos preguntamos por qué estamos como estamos, si lo que hacemos es constantemente burlarnos de nuestro Creador. Yo quiero decirte una cosa, nosotros también hemos hecho esto. Nosotros también participamos de estos actos de violencia en contra de nuestro Señor. Cada vez que cada uno de nosotros ha dicho, Dios el Rey de mi vida, Dios quien determina cómo yo debo vivir, por favor, salgan de acá, yo soy el rey de mi vida. Yo actúo de la forma en la que yo quiero, Dios no me manda, yo soy independiente, yo hago lo que yo quiero. No es otra cosa que al saber que Dios es el rey de este mundo y es quien gobierna sobre todas las cosas, es mirarlo y decirle, oh, mira a este rey, y escupirle en la cara, darnos media vuelta e irnos, y clavar con más fuerza sobre su cabeza la corona de espinas, burlándonos de él. Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos. Pero él vino y se sometió a esto voluntariamente, por amor, por amor. En Génesis 3:24, Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, puertas afuera, por su pecado y rebelión. El versículo 24 dice, después de expulsarlos del huerto del Edén,
el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Pero al mismo tiempo Jesús muere también puertas afueras de la ciudad, también ya en la parte, en el desierto, a las afueras de Jerusalén. Pero en vez de como Adán y Eva cerraron nuestro camino y acceso a la presencia de Dios y al paraíso, Cristo abrió el camino nuevamente al cielo, al paraíso, al pagar por nuestros pecados en la cruz. Lucas 23:39 nos enseña de que Cristo fue crucificado junto a dos criminales que sí merecían su muerte y que uno de ellos se burló de él aún en medio de esa situación. Pero dice que uno de los criminales, colgado junto a él, se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal que estaba en el otro lado de Jesús protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tengo tiempo de entrar en este tema, pero lo dejo por si a alguno le interesa la conversación post-reunión. Hasta ese momento, nadie había entrado al cielo. Nadie. Jesús, luego de su muerte, con su muerte venciendo a la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, teniendo victoria sobre todas estas cosas, abrió nuevamente el acceso al Padre. Y este hombre, ese ladrón de quien no conocemos ni el nombre, pudo entrar a la presencia de Dios junto a él, acompañado de multitudes sin fin de todos aquellos fieles que habían puesto su fe en Jesús, su fe en el Mesías en el pasado. Aquellos que habían dormido, habían descansado y que ese día las puertas del cielo se abrían de par en par para entrar inauguradas por el Salvador. Así como Adán y Eva cerraron las puertas para ellos y para el resto de la humanidad del paraíso, Jesús las vuelve a abrir con su muerte y resurrección. Ahora, todo esto, esta entrega de Cristo y todo como Él hace una marcha atrás en todo lo que la maldición que trajo el pecado sobre la humanidad, sería completamente inútil, sería completamente desperdiciada, no tendría ningún valor, ningún efecto, absolutamente no serviría para nada si no fuera por lo que celebramos hoy. Que Cristo al tercer día resucitó de los muertos. No habría iglesia, no estaríamos acá, estaríamos todos esperando que llegue el último ciclista, estaríamos todos viendo la última jineteada, estaríamos todos haciendo cualquier cosa, pero ¿saben cómo lo estaríamos haciendo? Sin esperanza. Estaríamos entretenidos en los placeres vanos y pasajeros de esta vida, porque esta vida es todo lo que hay. Si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, podríamos decir, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué hacemos un domingo acá en la iglesia? ¿Qué hacemos acá adorando a un Dios que no tiene poder para librarnos de nuestro mayor problema? ¿Qué hacemos acá rindiéndole culto a un Dios, cantándole a alguien que envió a su Hijo, fue crucificado, murió y ahí quedó en la tumba? Nuestra fe no tendría ningún sentido y es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primero les declara el Evangelio y dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. No hay evangelio, no hay buenas noticias sin resurrección. Las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados nunca termina de ser buenas noticias
si Cristo quedó en la tumba? Y sabemos que Cristo vive. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Y Pablo decía esto porque los estaba desafiando. Vayan y les preguntan ustedes mismos. No me crean a mí. Crean a la mayoría de los 500, o más todavía, porque 500 fue que lo vieron al mismo tiempo, que fueron testigos de un Jesús resucitado. No tuvieron una alucinación colectiva. Yo les quiero recordar una cosa. Para tantas veces que a veces nos encontramos con personas que cuestionan la fe, que cuestionan a Cristo y todo lo demás. Quiero recordarles que el día de ayer, no del 2024, pero hace casi 2000 años, luego del viernes, luego de la muerte de la resurrección, no hubo ningún discípulo que quedara diciendo, bueno, ¿cómo seguimos esto? A ver, ¿quién? A ver, Jesús creo que a Pedro puede ser que había dejado como sucesor o como líder de la iglesia. Bueno, a ver, ¿cuándo va a ser la siguiente reunión? Espero que Pedro haya aprendido lo suficiente ahí para predicar ahora que Cristo murió, porque le toca a él ahora. Nadie pensó en eso. Todos estaban en completa desilusión, desesperanza, y todos pensaron que esto había llegado a su fin, que este Mesías que había aparecido quizá era muy bueno, nunca hizo nada malo, murió como inocente, pero tristemente fue como otros que vinieron y se fueron diciendo que eran los Mesías. Y al final no lo eran. Pero con tantas decenas de personas que aparecieron a lo largo de la historia judía, proclamándose los salvadores del pueblo, a ninguno se lo adora 2000 años después como el Dios vivo. Porque todos los que siguieron a estas personas que murieron, su historia, su legado, su relevancia quedó en su tumba. Hoy en día hay muchas otras religiones, muchos otros profetas. Estoy tentado a citar literalmente la canción de Redimidos, pero los que siguen a Alá por el profeta Mahoma, tiene un profeta que escribe un libro fallido y un profeta que está muerto. Los que siguen las costumbres del budismo siguen un Buda que está muerto. Los que siguen cualquier otro tipo de religión, incluso una de las religiones más grandes también es el animismo, que son todos los pueblos y culturas que adoran espíritus, pero adoran espíritus de quienes están muertos. Solamente Cristo dijo no solamente que iba a resucitar y resucitó, sino que todos sus seguidores aclararon que si eso no hubiera pasado, nuestra fe era en vano. Y es lo que nos dice en el versículo 20 en adelante del capítulo 15 de 1 Corintios. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Perdón, es entre medios, entre el pasaje que habíamos leído anterior y el 20, donde Pablo también dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Pero acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pablo nos está llevando a la última y más importante conexión entre la obra de Cristo y Adán. Nos dice que por Adán no solamente entró el pecado al mundo, sino que entró la muerte. Y en esta paradoja de este reino al revés que Cristo vino a establecer, la forma en la que Él iba a vencer a la muerte era entregándose completamente a los efectos, consecuencia, vergüenza, maldición, sufrimiento de la muerte. Pero al hacerlo, nadie se podía imaginar que aquel que se entregó voluntariamente a morir era el único, que la muerte no era lo suficientemente fuerte para contenerlo. Y solo bastaron unas pocas horas para que en el domingo a la mañana
Domingo de resurrección, pero que para las mujeres que fueron a la tumba y para los discípulos que se mantuvieron incrédulos hasta que fueron a verlo con sus propios ojos, era otro domingo de tristeza y desesperación. Pero aquella tumba había explotado. Aquella piedra imposible de mover había sido movida. Y cuando llegaron las mujeres, solamente quedó un ángel que les preguntaba, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy, vos y yo, 2000 años después, seguimos celebrando año a año, domingo a domingo, que esto tiene sentido porque Cristo vive. Cristo ha resucitado, hermanos. Amén. Amén. El Señor ha resucitado. Y por lo tanto, es la hermosura de la cruz. Es hermosa solamente porque Cristo no quedó ahí. Porque Cristo no fue enterrado bajo tierra con el resto de los cuerpos de los criminales, sino porque Cristo resucitó, y no como algunos piensan que, bueno, no sé, la gente que ha muerto está viva ahí en espíritu. Cristo dijo, tóquenme. Si no me creen, si piden, no soy un fantasma. El Cristo vivo no era el espíritu vivificado. Cristo dijo, Tomás, ¿dudás? Vení, tomá, poné tus manos en mis manos, poné tus manos en mi costado. Estoy acá, estoy acá. Así que todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y esto es lo maravilloso del domingo de resurrección. De que vos podés experimentar vida en Jesús si estás en Cristo. Tristemente Jesús ya murió, ya entregó su vida por el mundo entero, pero hay un problema. Hay un mundo que todavía sigue mirando no solamente la ley de Dios, pero ve a este Cristo que fue crucificado. Y en vez de ver hermosura en eso, ven desprecio, ven una locura. Como dijo el apóstol Pablo, que la cruz es locura para quienes no creen. Y tristemente, para aquellos que no creen, para aquellos que no ven en esa cruz, no ven un espejo y no entendemos que ese era nuestro lugar. El poder infinito, incontenible de la cruz no puede cubrir a aquellos que no depositan su fe sobre ella. Aquellos que cuando ven a Cristo no ven a alguien hermoso, sino ven a alguien despreciable. Aquellos que cuando piensan en la tumba vacía solamente piensan en cuentos, en historias. Sino que para aquellos que están en Cristo, estar en Cristo es decir, yo le entrego mi vida a aquel que lo dio todo por mí. Y creo que voy a estar bien, que todo va a estar bien, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. No solamente murió, sino que ahora resucitó. Y la palabra de Dios nos enseña dos cosas. Desde el momento en que vos creés, ya tenés la vida de Cristo en vos. Tus pecados son perdonados. Tu futuro está asegurado. Pero también seguimos sufriendo los efectos del pecado. El estar en Cristo también no nos exime de la muerte física, no nos exime de sufrir en este mundo por la muerte de otros o por la traición de otros o por los pecados. E incluso sigue morando en nosotros el pecado que nos lleva a muchas veces, incluso creyendo en Cristo, traicionarle regularmente. Así como Pedro, quien creía en él y era un verdadero seguidor de Jesús, le terminó traicionando unas pocas horas después que él dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús. Entonces, la promesa a la que Pablo hace referencia acá es que Cristo volverá. Cristo volverá, ya ahora no a volver a entregar su vida en rescate por muchos, sino ahora a llevar a cabo su justo juicio sobre este mundo de pecado. Y aquellos que han puesto su fe en Jesús y viven por Él y con Él, recibiremos esta nueva vida. Aquellos que hayan muerto
van a ser resucitados, pero ahora sí físicamente de la misma manera en la que Cristo fue resucitado en aquel entonces. Y seremos transformados. Y no sabemos cómo será, pero va a pasar. Y también aquellos que estén en ese momento van a ser transformados para vivir para siempre con Cristo. Y Dios también, quien va a quitar del todo los efectos del pecado sobre el mundo, creará cielos nuevos y tierra nueva, para que ahora sí, una vez y para siempre, podamos disfrutar de esa eternidad, de ese plan que Él tuvo en Génesis 1, cuando Él creó todo y lo creó bueno. Y para que vivamos nuevamente con Él, caminando con Él, disfrutando su presencia, como ni siquiera ahora la podemos experimentar. En un mundo bueno, perfecto. Y esa es la invitación del Domingo de Resurrección. Es un domingo donde somos invitados por aquel que nos dice que es el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó de verdad de esta manera. Somos invitados a la mesa para recibir su vida. Entonces esa es la invitación que te quiero hacer. ¿Has puesto vos tu esperanza en Jesús? ¿Has puesto vos todo tu ser, todo lo que hay en vos? ¿Has dicho, yo merecía estar en esa cruz, pero Él tomó mi lugar? Y yo creo que cuando Él lo hizo para redimir una iglesia, para salvar una iglesia de la cual yo soy parte, yo quiero ser parte, yo pido perdón por mis pecados y no quiero volver a vivir igual. Si vos crees eso, Cristo te da su vida ahora. Y recibirás vida eterna también cuando seas resucitado con Él. Y ahora tenés el poder de su vida en vos para vencer el pecado. Y para obedecerle. Y para no poner más excusas y pensar que hay pecados que todavía te atan. Hay pecados que todavía te condenan. Hay pecados para ser libre de la vergüenza, para ser libre de la maldición, para ser libre de las cadenas del pecado. Y vos ahora podés decir, no, yo voy a vivir para Cristo porque Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos dice Pablo en 2 Corintios 5. Así que si no has puesto tu fe en Jesús, si no has creído en Él, o si has creído, pero has creído de una manera en la cual no le has entregado tu vida de verdad, hoy es el momento. Padre Celestial, te pido, Señor, que perdones nuestros pecados. Te pido, Señor, que al ver esta mesa seamos recordados, Señor, en el jugo de la vid, en el pan, esa vida que tú entregaste, que tú dijiste, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es entregada por ustedes. Participen de ella, bébanla, cómanla, porque de esta manera ustedes también están participando de mi muerte. De esta manera también participan de mi cuerpo. Y de esta manera también anunciamos que estás vivo y que regresarás en el momento en que sea tu voluntad. Padre, si hay alguien aquí, en este momento, en este lugar, que no ha puesto toda su confianza en ti, que está viviendo una vida de quizá de autoengaño, de pensar que son hijos o hijas tuyas, pero tú no has entrado a su vida y no le has transformado, no le has dado una nueva vida, no le has dado un nuevo corazón. Que puedas abrir nuestros ojos, que nuestros ojos sean abiertos, pero de verdad. Ahora quizá al revés, que ha venido, que lo único que hemos conocido en nuestra vida es maldad, es pecado, es destrucción. Y que ahora puedas abrir nuestros ojos para contemplar y ver la hermosura de Cristo. Y como todo en nuestra vida debe ser sometido a tus pies. Haz esa obra, Señor, y nosotros trae salvación en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.